Bueno, mis amigos, gracias a todos los que se han suscrito, a los que ven los videos. Gracias a todos. Hoy vamos a hacer un videito de cómo hacer una torre una torre a la cena, ya sea para guardar alimentos, ya sea para guardar enseres de la cocina, ya sea para guardar implementos de la cocina, o bueno, no solo para la cocina, una torre para donde la necesiten, si la necesitan para la sala de ropas, para una habitación, para un lugar en específico para guardar lo que quieran, esto les va a servir para hacer cualquier torre y asimismo ir aprendiendo. Recuerden, amigos, que lo primordial es arrancar a hacer algo para eh, ir cogiendo la experticia, la experiencia, para ir aprendiendo. Bueno, mi gente, entonces vamos a iniciar desde el principio, desde las medidas de la torre, cómo se hace, qué necesitamos, cómo se traza, y espero les sirva el video, mi gente, que con esto vayan aprendiendo, porque no solo esto nos sirve para hacer torres, sino para hacer cualquier otro tipo de mueble. Entonces, es una torrecita pues pequeña, porque pues el cliente ya tiene la cocina, el cliente ya tiene allá su cocina, pero pues se dio cuenta pues que le hacía como falta una torre para complementar la cocina y para poder guardar lo que son alimentos. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos, tomamos la medida del espacio que había, también la medida de la nevera que van a utilizar, y pues dependiendo de eso, pues así mismo nos dio la medida de la torre. En este caso esta torre va a ser de 35 centímetros total de ancha. 35 centímetros total de ancha. Y para que nos juegue arriba con la cocina, con el gabinete de la cocina, desde el piso hasta donde termina el gabinete, tiene 215.5. En este caso la vamos a poner patas metálicas, patas de 12 centímetros. Recuerden pues que hay patas de 4 centímetros de altas, hay patas de 6, de 8, de 10, de 12, pero pues en este caso vamos a manejar patas de 12 centímetros. ¿Para qué? Para que les quede cómodo cuando vayan a barrer o a trapear debajo de la torre, pues porque no hay pollo. Si tal vez hubiera pensado desde el principio hacer la torre, tal vez hubiera quedado al lado de los muebles de cocina que ya están y se le hubiera hecho pollo, entonces iría encima del pollo, pero pues como se hizo como suplemento, como complemento, entonces pues no hay pollo, entonces tenemos que colocarle unas patas, y creo que si le colocamos unas patas mucho más pequeñas, pues que sí se puede barrer debajo, se puede, pero pues creo que queda incómodo, muy incómodo para barrer. Entonces creería yo que de 12 centímetros está bien. Entonces del piso a donde termina el gabinete son 215.5, ¿no? Esa altura la debemos tener en cuenta porque es de lo que nos tiene que quedar total la torre con patas y todo. En este caso que le vamos a poner patas de 12, ¿no? Son medidas que debemos ir teniendo en cuenta. Y de 35 de ancha, de 35 de ancha porque... Mmm, 35 de ancha porque por la nevera no nos daba más la medida, entonces lo máximo que la podemos hacer es de 35 centímetros de ancha para que quede apenas el espacio para meter la nevera entre la torre y los muebles de la cocina que ya están allá puestos. Entonces empezamos, mi gente. Entonces tenemos una altura total de 215.5, 2 metros con 15 centímetros con 5 milímetros. A eso le vamos a restar 12 centímetros, que son la altura de las patas. Vamos a utilizar patas niveladoras, ¿sí? Patas niveladoras. ¿Por qué patas niveladoras? Porque estas nos dejan subir o bajar, valga la redundancia, nivelar, subir o bajar. Ellas traen un sistema que nos dejan subir o bajar el mueble, o se suben o se bajan las patas. ¿Y qué hacemos con esto? Que esto nos va a dejar cuadrar la torre para que nos pegue a la pared. Por si la pared no está totalmente a escuadra, entonces vamos a tener que subirla tal vez de al frente, o subirla tal vez de atrás, o subirla tal vez de un lado o del otro lado. Entonces vamos a utilizar patas niveladoras. Entonces 12 centímetros menos 215.5 menos 12 centímetros de pata, esto nos daría 2.3.5. 2.3.5. Pero como no nos podemos pasar del 215.5
y de pronto tenemos que subir la torre de la parte de adelante o subirla de la torre de la parte de atrás. Entonces, ¿qué hago yo? Yo normalmente le descuento entonces 1 centímetro menos, o sea, hago de cuenta como si las patas fueran de 13 centímetros, aunque creería yo que no venden patas de 13 centímetros, pero ¿qué pasa con estas patas niveladoras? Que estas patas niveladoras nos dejan más o menos subir 2 centímetros más, entonces tenemos 1 centímetro para jugar, ya nos toque levantarla de al frente o levantarla de atrás, porque si las dejamos exactas para que nos entren los 12 centímetros de las patas, ¿qué va a pasar? Que si no nos pega bien a la pared, no sé, de arriba, y tendríamos que subir las patas de al frente, y si están exactas, entonces no vamos a tener holgura o no vamos a tener ese chance o ese espacio para poder subir las patas. Entonces, ¿qué hacemos? La dejamos 1 centímetro más pequeña para poder jugar y cuadrar bien la torre, que nos quede bien pegadita, bien a escuadra, bien a nivel. Entonces, eso quiere decir que 15.5 menos 12 de patas, 3.5 menos 1 centímetro que dejamos para jugar ese centímetro. Ya digamos, si la pared estuviera a escuadra, que no creo porque no he llegado a la primera pared que esté totalmente a escuadra, totalmente derecha, ¿sí? Sí la podríamos dejar exacta, pero dado el caso de que tengamos que subir, las patas nos dan 2 centímetros de chance, entonces ahí no hay lío. Entonces 15.5 menos 12, 3.5 menos 1, que es el chance o el que, con lo que vamos a jugar, nos daría 202.5, o sea, 2 metros con 2 centímetros y 5 milímetros. Y entonces, mi gente, empezamos a trazar. Cogemos un palito. Hay muchas personas que sencillamente cogen acá y van sacando las medidas así mentalmente, sin necesidad de trazos ni nada. Pero pues no sé, yo me acostumbré a hacer el trazo, y para cuando vaya a trazar el mueble otra vez para armarlo, también me sirve ya el palito o el trazo que tengo. Entonces, bueno, arrancamos con el palito como lo hemos hecho con otros muebles. Entonces, empezamos desde el piso, pero entonces vamos a reengruesar el piso por debajo y vamos a reengruesar el techo por encima. El techo por encima, ¿por qué? Porque la cocina está reengruesada por encima. Entonces, también para que la torre quede igual, entonces reengruesada por encima. ¿Que por qué lo vamos a reengruesar por debajo del piso? Para poderle meter tornillitos, aunque sea de pulgada, para que nos agarre mejor las patas, para que no nos vaya a soltar las patas, porque si lo dejamos así sin reengruesar el piso, tendríamos que meterle tornillo más o menos de 3/4 de pulgada, que pues son tornillos muy pequeñitos, y cualquier mala fuerza, cualquier fuercita que le hagamos a las patas nos puede arrancar los tornillos. Entonces, por eso vamos a reengruesar el piso, para que nos dé más firmeza y podamos meter unos buenos tornillos para que no nos vayan a salvar como tan fácil. Entonces arrancamos, mi gente. Entonces empezamos con los reengrueses, que sería 1,5 centímetros. 1,5 centímetros de reengrueses debajo del piso. Entonces marcamos ese 1,5 centímetros y le ponemos ahí una R de reengrues. Marcamos otro 1,5 centímetros y ya llevaríamos 3 centímetros. 3 centímetros y le trazamos aquí. En este caso vamos a manejar material aglomerado o melamina de 15 milímetros, 1,5 centímetros. Le ponemos una P de piso. Y subimos hasta los 202.5.
Exactamente, entonces marcamos el 202.5, que sería la altura total sin patas del mueble, aquí, y le ponemos una R de rengruez y bajamos 1,5 cm, le ponemos una T de tapa o de techo. Entonces, bueno, le vamos a meter entonces a esta torre solo entrepañamiento, una torre muy sencilla. La gente quería algo sencillo, algo económico, que fuera, pues obviamente es un trabajo bien hecho, pero pues económico. Por ejemplo, esta torre no lleva fondo, no lleva ningún herraje de alacena, como vienen herrajes de acero inoxidable, solo lleva entrepaños. Entonces, en este caso, que queden espacios más o menos de 30 centímetros, entonces haciendo el cálculo, más o menos nos daría espacios, 6 espacios. Si nos da 6 espacios, necesitaríamos 5 repisas, aparte pues del techo y del piso, ¿no? 5 repisas o 5 entrepaños, y nos quedarían espacios más o menos de 31,5. Eso sí, se saca con la calculadora y dependiendo de pronto de los espacios que ustedes necesiten, si de pronto van a meter gaseosas, refrescos o van a meter algo más grande, pues ustedes ya miran qué espacio es el que necesita, qué tan alto es el espacio que necesitan. En este caso, pues el cliente me dijo que más o menos de 30 centímetros, que necesitaba todos los espacios iguales porque pues los necesitaba para guardar alimentos. Entonces, en ese orden de ideas, haciendo las cuentas, tenemos entonces que tenemos ese espacio descontando el techo y el piso, ¿sí? Los rengrueces, y todo el tema. Entonces, en ese orden de ideas, los costados nos quedarían como vamos a atornillar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, el piso de abajo hacia arriba y el techo de arriba hacia abajo para que no nos vean los tornillos. Bueno, entonces ahí les descontamos el techo, que serían 15 milímetros. El rengruez del techo serían otros 15 milímetros, ahí serían 3 centímetros. Lo mismo les contaríamos el piso y los rengrueces del piso, entonces en total serían 6 centímetros. Entonces 202,5 menos 6 centímetros, esto nos daría que necesitaríamos dos costados de 1,96,5. 1,96,5 más los 6 que acabé de descontar, que son los rengüeces, el techo y el piso, entonces nos daría 202,5. Esta torre la vamos a hacer de 55 centímetros de fondo. El cliente la quería de 55 centímetros de fondo, aunque normalmente ella juega con el mesón. Si el mesón de la cocina tiene 60, 61, 62, así mismo pues dejamos el fondo de la torre, y pues como no va pegada a los muebles que están ya de la cocina, sino va separada, la separa la nevera, entonces no habría lío. Entonces dos costados de 1,96,5 por 55 va a ser el fondo de la torre. Entonces, dividiendo ese 1,96,5 en los espacios de 30, entonces más o menos me arroja 6 espacios. 6 espacios, pero pues no nos queda 30 sino de 31,5. Recuerden que a estas medidas tenemos que descontarle también lo que nos consumen el material de los entrepaños, el material de los entrepaños, que en este caso serían 5 entrepaños por 1,5, serían 7,5 centímetros, que tendríamos que restarle a la altura de los costados de 1,96,5, que la altura de los costados sería la altura interna que nos va a quedar como tal la torre. Entonces, descontando eso, nos quedan espacios de 31,5.
Entonces empezamos a marcar los espacios, mi gente. Entonces tenemos el rengrués, el piso, más 31.5, esto nos daría 34.5, más 15 milímetros de el entrepaño me daría 36, más 31.5 me daría 37.5, más 1.5 del entrepaño me daría 67.5, perdón, estaba midiendo aquí 57.5, 67.5, 67.5, más 1.5, 69, 67.5 más 1.5, 69, más 31.5 el espacio serían 91.5, 1 metro con 5 milímetros, si no estoy mal, al igual rectifico porque pues uno a veces hace cuentas pensando que están bien, pero están mal. Sí, me da 1 metro con 5 milímetros más 1.5 del entrepaño, esto me daría 1 metro con 2 centímetros, más 31.5 me daría 1.33.5, 1.33.5 más 1.5 del entrepaño me daría 1.35, más 1.35, bueno, vamos con 1.35, más 31.5 serían 1.66.5, 1.66.5 más 1,5 del entrepaño o 15 milímetros me daría 1.68. Y aquí nos debe terminar con 31.5. Efectivamente verificamos que todos los espacios nos queden de 31.5 y todos los espacios nos han quedado de 31.5, mi gente. Entonces, de 31.5. Entonces, recuerden, no necesariamente ustedes tienen que hacer la torre de esta medida, esta la estamos haciendo porque es lo que necesitamos, pero la pueden ustedes hacer más ancha, más alta, menos espacios, más grandes los espacios, menos entrepaños, de pronto, bueno, lo que necesiten. Bueno, entonces ya hicimos los trazos de los entrepaños y los marcamos. Marcamos los trazos de los entrepaños. Entonces estamos marcando los trazos de los entrepaños y ya después cuando vayamos a trazar el mueble nos guiamos con este mismo palito o bueno, en lo que hayan ustedes hecho el trazo para trazar el mueble, para armarlo. Y a esto le vamos a poner una E que para mí sería entrepaño, entrepaño, entrepaño y entrepaño. Entonces aquí estarían 1, 2, 3, 4, 5 entrepaños, 6 espacios, piso, techo, rengrueses. Entonces ya tendríamos lo que es los trazos de la altura. Recuerden que ustedes pueden manejar estos los espacios más grandes, menos entrepaños, más ancha, más alta, más pequeña, pero pues la idea es que entiendan cómo es que se hace. Ahora vamos a hacer el trazo de el fondo. El fondo no, el ancho, perdón. Decimos que tenemos 35 centímetros. Recuerden que yo prácticamente casi todos los muebles los hago reingresados por tema de que le puedo meter tornillo de pulgada, por el tema de que voy a tener más espacio para poder cuadrar mucho mejor las fachadas o las puertas o bueno, los frentes, lo que necesitemos cuadrar. Entonces vamos a hacer el trazo de lo ancho. Entonces tenemos 1,5 del costado. Recuerde que va reengruesada esta torre por dentro también. Entonces tenemos otro 1,5 que nos daría 3 y vamos hasta 35 y nos devolvemos, o sea aquí a 35 nos llegaría la torre, nos devolvemos 1,5 del costado y otro 1,5 del rengrues. Entonces 35 menos 1,5, 33,5 menos 1,5, 32. Ese sería el ancho, mi gente. Entonces recuerden que se tienen que arriesgar así a hacer un mueble así sea pequeño porque la práctica hace al maestro, mi gente. Y qué más chévere pues que uno poder hacer sus propios muebles, aprender algo nuevo porque pues hay mucha
personas que les gusta aprender cosas nuevas, o si quieren emprender, o si de pronto están aprendiendo algo de carpintería y hay cosas que les hacen falta, o hay veces uno hace las cosas diferentes y a las otras personas les sirve. Y entonces, bueno, entonces ponemos aquí una C de costado, una R de rengruez, aquí una C de costado, esos costados van vistos. Cuando van vistos es porque se ve por este lado y se ve por este lado. Digamos que si fuera que no se vieran algunos de los dos lados porque va un muro, un ejemplo, entonces podríamos poner el rengruez por fuera para que nos ayudara a cuadrar la escuadra del mueble. Pero como va visto y visto, entonces pues le pongo una C y una V, una C y una V que quiere decir costado visto. Y estos ya serían rengruez, R de rengruez y R de rengruez. Entonces esta sería el ancho del mueble. Entonces recuerden que el fondo del mueble va a ser 55 centímetros. Y empezamos entonces, mi gente, a sacar las partes que necesitamos. Empezamos a sacar las partes que necesitamos. Regálenme un segundo, aquí les saco punta a este lápiz. Bueno, y entonces empezamos. Entonces, al igual si queremos rectificar la medida de los costados, como vamos a atornillar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, entonces ponemos que inicie el metro por encima del piso, que es donde nos irían los costados, y llevamos hasta donde inicia la tapa y nos da 1,96 y medio, que ya la habíamos sacado, pero pues aquí la sacamos con el metro y con el trazo. 1,96 y medio por 55, que va a ser el fondo que nos va a llevar la torre. Listo, tenemos los dos costados. Yo voy anotando aquí la medida y voy anotando qué es cada cosa, porque muchas veces cuando nos llega el material no nos acordamos de dónde es, entonces anotando ahí el nombre nos queda más fácil para separar, para organizar. Recuerden que pues ya ahorita yo creería que en todas las partes donde venden material lo entregan cortado y lo entregan enchapado si quieren. Entonces pues es solo como trazar, sacar las medidas, volver a trazar el mueble, reengruesarlo si lo vamos a reengruesar y armarlo, ¿sí? Ya no es como antes que el mismo carpintero le tocaba cortar todo, ya si uno quiere puede traer todo cortado. Nada más es llevar las medidas. Bueno, entonces tenemos los dos costados. Ahora vamos a sacar el piso y el techo. Entonces decimos que el piso, como va de 35 centímetros y va de visto y visto, entonces lo vamos a dejar de 35 centímetros. Entonces necesitaríamos 2 de 35 centímetros por 55 de fondo. Bueno, normalmente uno siempre pone la medida más larga primero, o bueno, yo acostumbro a colocar la medida más larga primero, pero pues no importa. Eso importa es cuando vamos a mandar a cortar, tenemos que pasar primero la medida por donde queremos que pase la veta, para que la veta quede en esa medida. Un ejemplo, los 35, en este caso la torre por dentro va blanca, totalmente blanca, y por fuera sí va la puertica de color, la puertica, y pues lo que se ve al frente sí va de color, pero por dentro va blanca porque así está la cocina. Pero pues ustedes pueden hacer toda la torre de un solo color, por dentro y por fuera, pues para optimizar la lámina, o si la quieren así, o si de pronto tienen la posibilidad de conseguir un color y para la puerta otro color, pues no hay lío. Entonces el 35 por 55 necesitaríamos dos, que sería techo y piso. Entonces tenemos el costado, el techo y el piso. Ahora vamos a sacar los 5 entrepaños, pero pues aquí hay que tener en cuenta que ellos van por detrás de los rengrueces. Entonces, si los rengrueces tienen 6 centímetros de ancho, 6 centímetros de ancho, entonces bueno, la torre total tiene 35 menos 3 de los costados nos da 32 centímetros. Entonces necesitaríamos 5 de 32 centímetros de ancho por, aquí sí nos iría 55 de fondo. ¿Por qué? Porque la torre total tiene 55 de fondo, pero como yo le voy a colocar dos rengrues a cada lado, un rengrues y un rengrues a cada lado, y este rengrues tiene 6 centímetros, entonces le vamos a restar esos 6 centímetros. Entonces 55 menos 6 me daría 49.
pero para que no nos quede tan exacto pegados los entrepaños a los rengüeses, los vamos a dejar de 48, mi gente. Pues en realidad estos entrepaños los podemos dejar antes del rengüez porque no nos afecta en nada. Y pues no los dejamos al ras. ¿Por qué? Porque nos tocaría una de dos: o rengruesar pedacito por pedacito, o hacerle cajas a todos los entrepaños para que nos quede al ras. Y el tema es que de pronto esos entrepaños nos puede afectar cuando vayamos a colocar las bisagras porque está todo al ras. Entonces si quedan detrás del rengrues no nos van a molestar para nada y pues nos evitamos muchas otras cosas y pues creo yo que se ve bien también. Entonces tenemos los costados, el techo, el piso y los entrepaños. Entonces, ¿cómo sacamos los entrepaños? 35 menos 3 de cada costado, de los costados, 32 por 48. ¿Por qué? Porque no van a tener la misma fondo de la torre, sino que le vamos a restar 6 del rengrues, y para que no nos quede exacto pegado al rengrues, entonces le vamos a restar otro centímetro, entonces nos quedaría de 48. Y vamos a sacar la puerta, mi gente. En este caso voy a utilizar bisagras normales, corrientes, de parche, a las cuales cuando utilizamos bisagra de parche normalmente yo le sumo 2 centímetros y medio. En este caso, como la torre es tan pequeña, vamos a utilizar una sola puerta. Ya si fuera mucho más ancha, pues ya nos queda una puerta muy grande, entonces ahí sí la dividiríamos en dos. Entonces esa medida sí es la medida interna, entonces tenemos que restarle a esos 35 los 3 de ambos costados, de los dos costados, y los 3 de ambos rengrueses. Entonces a esos 35 tendríamos que restarle 6 centímetros, o sea, me quedaría un espacio interno de 29. O sea, el espacio que nos queda internamente siempre el que vamos a tener en cuenta para sacar lo que son puertas y frentes de cajón. Bueno, en este caso solo necesitamos una puerta. Y a ese 29 le vamos a restar 2.5, o sea, 2 centímetros con 5 milímetros para el ancho de la puerta. Entonces 29 más 2.5 me quedaría de puerta de, bueno, 31.5 de ancha, de 35.5 de ancha por. Entonces acá vamos a tomar la medida desde el rengrues del piso, porque yo quiero que la puerta me quede ahí al ras del rengrues, aunque si ustedes quieren la pueden dejar un centímetro más arriba, o 5 milímetros más abajo, o centímetro y medio más arriba, bueno, o 5 líneas aquí, 5 milímetros nada más aquí bajando después del piso. Bueno, pero en este caso yo la voy a tomar al ras del rengrues para que me quede desde abajo tapándome hasta el rengrues del piso, y la vamos a dejar un centímetro abajo de antes de finalizar el rengrues del techo, o sea que esto me daría 201.5 201.5 me daría, no mentiras, la voy a dejar después de la tapa, o antes del rengrues de la tapa la voy a dejar menos 2 centímetros, porque es así como están las puertas ya puestas allá del gabinete, están 2 centímetros abajo del rengrues del techo, entonces esta nos tiene que quedar igual. Entonces total tiene 202.5 centímetros y le restamos 2. Esto quiere decir que nos queda de 2 metros con 5 milímetros. 2 metros con 5 milímetros. 2 metros con 5 milímetros. 2 metros. Entonces necesitaríamos una puerta de 2 metros con 5 milímetros por 31.5. Entonces aquí es donde viene lo que les decía de la beta, porque si la melamina tiene beta y queremos dejar la beta bajando, o sea que quede al 2 metros con 5 milímetros, o sea la beta bajando, pues entonces vamos allá a decir donde nos cortan el material que la beta quede al 2.5 centímetros. O si queremos que la beta nos quede horizontalmente,
horizontalmente, entonces le pedimos allá que la beta nos quede al 31.5, pero pues en este caso la vamos a dejar al 2.5. Entonces ya tendríamos los costados, la tapa, el piso, los entrepaños y la puerta, mi gente. Recuerden que todo lo pueden hacer del mismo color si quieren optimizar el material, o la pueden hacer como la estamos haciendo. Entonces básicamente eso es lo que necesitaríamos. Ya tendríamos ahí las medidas, tendríamos el trazo y tendríamos las medidas, el trazo y la puerta. Entonces, bueno, mi gente, como ya les he mostrado antes, aquí pues yo ya prácticamente tengo armada la torre. Ya les voy a explicar cómo es el proceder. Lo siguiente, mi gente, espérenme, me acomodo aquí tantico, por favor. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí la torre. Ya la tengo aquí armada, pues para no hacer todo el proceso, porque pues siempre es demorado. Entonces ya tengo ahí armada la torre. Recuerden que les había dicho que esa torre no lleva fondo. Normalmente uno les pone fondo atrás, pero no lleva fondo. Esta torre pues va a vista. Vea, aquí está el rengruez que les hablaba del piso y el rengruez del techo, mi gente. Esta es la parte de atrás, la que estamos viendo acá. Esta es la parte de atrás. Esta torre lleva fórmica a ambos lados, o sea, a este lado y al otro lado, que son vistos, lleva fórmica blanca brillante, que ya la tengo allí para colocarla. Ya haré un videito de cómo se coloca fórmica para que la vean, para que vean ese video si la quieren hacer con fórmica. Pero si no la quieren hacer con fórmica, sino que la quieren dejar así sencilla, sin tanto trabajo, entonces, ¿qué hacemos? Hubiéramos enchapado, pegado canto aquí al piso con su rengruez por los lados, que se va a ver. Aquí en los entrepaños no le hubiéramos puesto 3 tornillos, sino 2 tornillitos. Y lo que hacemos es comprar tapa tornillos blancos y pegarle donde están los tornillos. O si de pronto la torre no se va a ver por ninguno de los dos lados o no es tan visible, podemos trabajar tapa tornillos sin problema, no necesariamente necesitamos fórmica. Otra forma de ponerle de pronto un visto aquí es con fondo o el mismo color que vamos a trabajar la puerta, un material de 5.5 o 3 milímetros. Lo que hacemos es cortar y pegamos también ahí, pero pues en este caso vamos a utilizar fórmica blanca brillante. Pero como les decía, si no quieren utilizar fórmica blanca brillante, lo que hacen es enchapar este pedazo del piso, lo mismo el otro lado, lo mismo el techo, para que nos quede blanco esto. Ahí sí armamos y le metemos, en vez de 3 tornillos, para que no nos vea tanto tapa tornillo, le metemos 2, que yo sé que ya con 2 tornillos a cada lado va a resistir, y le colocamos tapa tornillos. Bueno, entonces tenemos el trazo y de esto les hablo. Cuando uno, bueno, ya hace el trazo, saca las medidas, le llega su material a su taller, a su casa, bueno, donde vaya a armar su mueble, entonces el trazo nos tiene que coincidir con la armada del mueble. Entonces, rengruez, que sería este, piso, vea el piso ahí, espacio, un entrepaño, espacio, otro entrepaño, espacio, otro entrepaño, espacio, otro entrepaño, otro entrepaño. Recuerde que 5 entrepaños, 6 espacios, y aquí finalizamos con una T de techo y una R de rengruez, que es el rengruez del techo. Como les dije, el rengruezamos el techo porque el gabinete que ya está ya puesto está rengruezado también el techo. Entonces, para que nos quede uniforme, y el piso, porque lo rengruezamos para poderle meter tornillos de pulgada a las patas y no tornillitos de 3/4, y de pronto cuando le hagamos una mala fuerza, una mala postura a la torre, nos pueden arrancar los tornillos con patas y todo. Entonces, unos buenos tornillitos para poderla manipular. Bueno, la vamos a ver por el frente, mi gente. Vamos a ver por el frente. Bueno, esta es la parte de atrás, o sea, aquí iría contra el muro, entonces esa parte no se me va a ver, pero pues al igual yo intento de una de dos, o dejar estos bien al ras o dejarlas por ahí 1 milímetro los entrepaños adentro. ¿Por qué? Porque si de pronto la pared tiene algún turupe, alguna montañita, algo sobresalido y preciso nos dan el entrepaño, pues no nos va a dejar pegar
bien la torre atrás a la pared y nos va a quedar espacio entre donde termina la torre y la pared. Entonces yo trato de dejarla un tricitico metido para que no me vaya a interferir con nada. Y como les decía, ya con las patas niveladoras, pues trato de darle la escuadra para que me quede bien pegadita a la pared, porque a un lado va la nevera, pero al otro lado sí se va a ver porque es un corredor. Bueno, mi gente, entonces lo que le decía de los entrepaños, tenemos los rengüeces. Yo acostumbro a rengüezar todos los muebles por estabilidad, porque me deja manejar, trabajar mejor, porque me queda como más fuerte el mueble y porque estéticamente me hace que se ve mejor. Entonces, como los entrepaños van más pequeños, lo que les decía, los dejaba, bueno, 55 menos 6 del rengruez me da 49, pero pues para que no nos quede pegado aquí al rengruez y tengamos chance de pronto de correrlo un poquito para adelante, un poquito para atrás, entonces lo dejamos un centímetro más pequeño, entonces por eso nos da 48. Los entrepaños y les pegamos el maecanto antes de armar el mueble. Entonces antes de armar el mueble enchapamos los entrepaños porque son más pequeños. Entonces bueno, ahí ya armamos el mueble. Aquí vemos el rengruez del piso también. Aquí entonces nos irían las patas. En la parte de atrás no le colocamos rengruez porque no es necesario. Solo los lados que se ve pues para las patas y al frente lo mismo arriba, mi gente. Entonces pues bueno, después de sacar las medidas de que nos llegue el material, entonces ¿qué hacemos? Separamos todo, identificamos todo, cuál es el techo, cuál es el piso. En este caso pues utilizamos los trazos. Entonces ¿qué hacemos? Cogemos aquí el piso y sabemos que tenemos que trazarle ahí, trazarle arriba, si se alcanza a ver el lápiz del trazo a cada parte lo que va ahí. Entonces en el piso pues trazamos a un lado 1,5 cm, al otro lado 1,5 cm, que es donde va el costado, en el piso y en el techo. Trazamos, perforamos con una broquita 316, avellanamos ambos lados y listo. Los dejamos ahí aparte. Después cogemos los costados. ¿Qué hacemos con los costados? Bueno, entonces sabemos que en el costado aquí iría el piso, de ahí para abajo, y ahí iría el techo, de ahí para arriba. Entonces cogemos el palito y lo mismo, el trazo, y trazamos los costados. Entonces sabemos que aquí va un trazo, en algunas partes que sí se alcanza a ver el lápiz, donde trazo. Entonces trazamos los entrepaños, teniendo en cuenta que van hasta 48 nada más. Trazamos los entrepaños, lo mismo, perforamos, avellanamos y así para ambos costados, teniendo en cuenta siempre cuál es la parte de abajo. En este caso yo marqué, aunque no, en este caso no habría lío porque todos los espacios quedaron exactamente iguales, pero un ejemplo, que el de abajo yo lo hubiera dejado de 50 y de ahí para arriba así de 30, un ejemplo. Entonces sí tendríamos que tener en cuenta dos cosas. ¿Cuál es la parte de abajo? Yo por ejemplo aquí los marco, no sé, no se alcanza a ver. Bueno, ahí sé que es la parte de abajo y la parte del frente, para que los dos me queden pues la parte de abajo para abajo, valga la redundancia. Entonces los trazamos, avellanamos, perforamos y ya teniendo todo trazado, armamos. Solo es ubicar en las partes, perforar con la 316 para que no nos maltrate el material, para que nos guíe el tornillo y para que no nos vaya a abrir el material, y empezamos a armar. En este caso pues